Saludos amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar de otro de los temas de especial relevancia incluidos en el libro de ejercicio de un curso de milagro, concretamente el tema número 13, que se llama ¿qué es un milagro? Bueno, pues este tema acompaña a las lecciones que van de la 341 a la 350. ¿Qué es un milagro? Un milagro es una corrección. No crea. Un milagro es una corrección, no es creación. No crea ni cambia realmente nada en absoluto. Por lo tanto, conforme al significado que aquí se le está dando a esta palabra, para que haya un milagro tiene que haber un error, porque si no hay error no se precisa de corrección, conforme al significado que aquí se le está dando a esta palabra. Un milagro es una corrección, no crea ni cambia realmente nada en absoluto, simplemente contempla la devastación y le recuerda a la mente que lo que ve es falso. Simplemente contempla el error, la equivocación, la limitación, el condicionante, y le recuerda, recordar, que significa volver al corazón, volver al sentir, volver al sentimiento, a la sensibilidad. Le recuerda a la mente desde el corazón, que es lo que significa recordar, que lo que ve es falso. Corrige el error, mas no intenta ir más allá de la percepción ni exceder la función del perdón. No va más allá de la percepción, corrige el error, ni pretende exceder la función del perdón. Se mantiene, por lo tanto, dentro de los límites del tiempo. No obstante, allana el camino para el retorno de la intemporalidad y para el despertar del amor, pues el miedo no puede sino desvanecerse ante el benevolente remedio que el milagro trae consigo. Ante el benevolente remedio que el milagro, que la corrección trae consigo, el miedo se desvanece, porque ya no cumple ninguna función. El miedo, en un mundo de separación, lo convertimos en un consejero, en un maestro, en un instructor, en algo que nos aporta algo en un mundo de separación, pero nuestra verdadera vida, nuestra realidad está en la unidad. Por lo tanto, ahí, reconociéndonos en la verdad, el miedo no cumple función alguna. Es una ilusión concebida desde la mentalidad de separación, que no es nuestra mentalidad natural, que no es nuestra verdadera mentalidad. En el milagro reside el don de la gracia. En el milagro reside el don de la gracia, pues se da y se recibe como uno. Y así nos da un ejemplo de lo que es la ley de la verdad, que el mundo no acata porque no la entiende. El mundo no acata la ley de la verdad porque el mundo de separación se basa en la negación de la verdad. Por lo tanto, ¿cómo va a acatar la ley de la verdad? ¿Cómo va a acatar la verdad? La verdad nos hace libres, la verdad nos libera de esa percepción equivocada, consecuencia de la idea de sentirnos separados. El milagro invierte la percepción que antes estaba al revés. Este mundo de separación, se nos decía en algún otro pasaje de este curso de milagro, este mundo es la inversión del cielo, todo es al revés. Tenemos que hablar para comunicarnos porque no nos reconocemos en esa comunicación, en esa común unión en la cual estamos eternamente. Y no pasa nada. No se trata de que nos enfrentemos a las palabras, a las formas. Son vehículos que usamos en este plano, y por lo tanto en nosotros está bendecirlos
en nosotros está hacer el uso que está más conforme con la verdad, más conforme con lo que somos, con el amor, con la belleza, con la creatividad, con la inocencia, con la santidad. En nosotros está siempre la opción de hacer el uso más ajustado a la verdad, que nosotros nos interpretemos como capacitados para hacer. Eso no tiene límites. Tú quieres compartir amor, eso no tiene límites. El amor es una fuente infinita, con lo cual no te preocupes que no se te va a acabar. En el mundo de separación es donde se terminan las cosas. En el mundo de separación se te termina el dinero, se te termina la paciencia, se te termina. En el mundo de separación las cosas no son como en la verdad. En la verdad la paciencia es infinita, porque es una forma de manifestar amor. En la verdad las cosas ni empiezan ni terminan, ni ponen condiciones, se ofrendan de manera incondicional, se expande, así se expande el amor, así se expande el reino de Dios, así se expande la verdad, sin poner condiciones. Poner una condición es evidenciar que no es la verdad lo que se está compartiendo, que no es el amor lo que se está ofreciendo. Las condiciones dan noticia del mercadeo propio del ego, basado en una mentalidad de escasez, y esa mentalidad de escasez es consecuencia de la idea de separación. Bueno, pues se nos decía que el milagro invierte la percepción que antes estaba al revés, y de esa manera pone fin a las extrañas distorsiones que ésta manifestaba. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. Ahora la percepción se ha vuelto receptiva a la verdad. La percepción puede volverse receptiva a la verdad. La percepción puede estar alineada con la verdad. Ahora puede verse que el perdón está justificado. Ahora sabemos que no tiene sentido cargar con elementos que no nos aportan nada, que nos impiden reconocernos en la verdad, en la gracia de Dios, en la alegría, en la belleza, en la incondicionalidad del amor. No tiene sentido mantener cuentas pendientes. Ahora la percepción nos da noticia de un mundo perdonado, de un mundo que se ha liberado de esas cargas, porque somos testigos de lo que reconocemos en nosotros. Reconocemos el amor, la belleza, la empatía, la sensibilidad, la bondad, la incondicionalidad, la vida eterna, pues somos testigos de lo que reconocemos en nosotros. Ese es el milagro del cual se nos está hablando. El perdón es la morada de los milagros. El perdón es la morada de los milagros. El perdón posibilita que los milagros se den. Los ojos de Cristo se los ofrecen a todos los que Él contempla con misericordia y con amor. Fijaos cómo se nos habla aquí de Jesús de Nazaret. Ante su presencia, ante su mirada, los enfermos sanan, los muertos resucitan, el error se corrige. Gracias a la fe y gracias a esa santidad que Jesús manifiesta. Santidad que lógicamente la contemplamos reconociéndola en nosotros, por eso se da el milagro. No puedes ser testigo de lo que no reconoces en ti. Por eso se malinterpretan las cosas en el mundo de separación, porque cada uno lo pasa por el filtro de su personalidad, y allí donde vemos muestras de amor, algunos ven muestras de hipocresía, de fingimiento, porque lo pasamos todos y cada uno, lo pasamos por el filtro de nuestras experiencias, de nuestros aprendizajes, de nuestra personalidad, de nuestra percepción distorsionante. Entonces no vemos amor, porque vemos en última instancia lo que reconocemos en nosotros. Si solamente reconoces amor en ti, pues la incondicionalidad del amor se te presenta
permanentemente ante tus sentidos de manera natural, porque tú ya no tienes necesidad de ver ninguna otra cosa, tú ya no tienes necesidad de recibir ningún tipo de aprendizaje que te lleve a reconocerte en el amor, porque ya lo has hecho, ya te has reconocido plenamente en el amor. La percepción queda corregida ante su vista, y aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Aquello cuyo propósito, la percepción, tiene el propósito de maldecir, de mostrar una actitud de oposición. Por eso cuando escuchamos a alguien, ¿qué es lo que hacemos desde el ego? Mostrar desconfianza, a ver qué nos quiere vender a ver en qué nos quiere engañar, a ver qué quiere, cómo quiere que se le pague. En moneda contante y sonante, en la moneda del ego, que es adulación, que es alabanza. Entonces esta es la actitud que siempre tenemos desde esa mentalidad de escasez propia del ego. Eso es maldecir, tener una actitud de resistencia permanente, resistencia ante la verdad que está en nosotros, no ante nada ajeno a nosotros. Pero lo propio del Hijo, de la hija de Dios, es bendecir, decir bien. Decimos bien con las palabras, decimos bien con las manos, decimos bien cuando damos noticia en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, en nuestras reflexiones, porque todo lo que acontece en nuestra mente todo es, por eso nos dice Jesús, quien ha pecado en su mente, ya ha pecado. No hace falta que lo exteriorice formalmente. Si deseas la mujer del vecino, pues ya estás pecando, ya te estás interpretando en la carencia, en la mentalidad de escasez, por eso tienes deseos. Querer es subrayar la carencia en ti. Entonces, la carencia es simplemente una disposición equivocada de la mente, una falta de aceptación de la herencia íntegra, plena, amorosa, incondicional de Dios hacia su hijo, hacia su hija, por parte de él, por parte de ella. Bueno, pues se nos estaba diciendo que aquello cuyo propósito era maldecir tiene ahora el de bendecir. Maldecimos porque necesitamos reivindicar nuestro personaje. Una vez que tenemos esa mentalidad de escasez, de carencia, la propia de la separación, necesitamos hacer apología, es decir, reivindicación de nuestro personaje que no nos representa verdaderamente, con lo cual nos hemos convertido en unos tontos, ¿no? Que defendemos al que no nos representa. Eso es como cuando vamos a votar, nos tapamos la nariz y votamos al que no queremos votar, ¿no? Pues eso es lo que hacemos cuando hacemos apología de un personaje, el ego, el programa, como lo quiera llamar, que no representa verdaderamente lo que somos. Eso es maldecir, eso es una maldición hacia nosotros mismos. Y se transforma esta maldición en una bendición cuando verdaderamente la percepción es corregida, cuando la percepción es corregida, cuando ese personaje nos representa en lo que verdaderamente somos, da noticia del amor, da noticia de la verdad, de la belleza, de la incondicionalidad. Ve desde el lugar, desde la verdad, desde la incondicionalidad, desde el reino de Dios que reconoce en sí y por lo tanto no es testigo del error, del pecado, de la enfermedad, de la muerte, no es testigo de eso. Eso se convierte en velos muy finos que no retienen nuestra mirada.
Entonces el milagro ya se da, el milagro de la corrección de la percepción. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. La azucena de perdón es una imagen poética que se utiliza en este texto de la misma manera que se podía utilizar otra, ¿no? La azucena, el jazmín, pues representa la pureza, la santidad, la inocencia. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el lirio. Cada azucena de perdón le ofrece al mundo el silencioso milagro del amor. Y cada una de ellas se deposita ante la palabra de Dios en el altar universal al Creador y a la creación, a la luz de la perfecta pureza y de la dicha infinita. Al principio, el milagro se acepta mediante la fe. Fe es sabiduría, la fe es el camino que nos permite acceder a aquello que a través de un entendimiento aprendido, que a través de los aprendizajes mundanos no podemos acceder. La fe, y hay algo en nosotros que nos informa de que vamos por buen camino, de que esa es la verdadera fe, y eso se manifiesta en gozo, en alegría, en felicidad compartida. Eso nos da noticia de que vamos por el camino adecuado, y hablamos de un camino interno, que no significa que perforemos el pecho hacia adentro. El camino interno es el camino de la expansión. Desde dentro emana la verdad, emana el amor, emana la belleza, la bondad. Desde dentro hacia afuera, ese es el sentido de la vida, como nos enseña el pajarillo que abandona el cascarón. Ese es el verdadero sentido de la vida, desde dentro hacia afuera. Esa es la expansión de las constelaciones, que nos informa de cómo el reino del amor, el reino de Dios, se va expandiendo por el infinito eternamente. Y esto es una imagen para que se nos dé nuestra comprensión. En las palabras todos son imágenes simbólicas. La verdad está en nosotros, está en nuestro sentir, está en nuestro corazón, está en una mente recta, como lo quieras llamar, es lo mismo. Mente y corazón son una, es la verdad. Entonces ahí es donde nos aceptamos en esa verdad, ahí es donde reconocemos esa verdad en nosotros. Las palabras son símbolos que nos ayudan a reconocer, a aceptar, y en este caso, pues como se nos dice aquí, a perdonar esas ilusiones para que se dé el milagro que nos permite tener una percepción amorosa, verdadera y santificada. Bueno, pues se nos decía que al principio el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. La mente está lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. Pero hay una intuición, hay una corazonada, como lo queramos llamar, que nos da noticia de ese lugar al cual queremos acceder. Como si vamos a escalar el Everest y lo vemos la cumbre, o quizá no la veamos, hay un mar de nubes que nos impide verla, pero sabemos que está ahí. Puede venir alguien y decirnos, ¿por qué sabes tú que está ahí? Si tú no la ves, tú eres tonto, tú no la ves y te crees que la cumbre está ahí. Eres tonto, te han comido el coco, eres tan una secta, te han lavado el cerebro. Y tú no puedes explicarle de que el sentido común te dice que detrás de esas nubes está la cumbre del Everest. No se lo puede explicar, porque si quien quiere negarse a entender, quien quiere negarse a manifestar un entendimiento natural, lo razonable, como nos dice un curso de milagros en el libro de texto, pues no se le puede imponer. Pues como os comentaba, pues eso es la fe. No vemos la cumbre, pero sabemos que está ahí, y por lo tanto no nos detenemos.
No, me voy a quedar aquí a que se vayan las nubes. Las nubes a lo mejor están ahí 200 años. Bueno, pues se nos decía que al principio el milagro se acepta mediante la fe, porque pedirlo implica que la mente está ahora lista para concebir aquello que no puede ver ni entender. No obstante, la fe convocará a sus testigos para demostrar que aquello en lo que se basa realmente existe. Y así el milagro justificará tu fe en él y probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veías. Esa fe descansa sobre un mundo más real. El mundo occidental se basa en la negación, en la condena, en el ataque, en la ridiculización del sentir, de la sensibilidad, del corazón, de todo lo que tenga que ver con el sentimiento. En eso se basa la intelectualidad occidental. Por eso ese sujeto grotesco con sus gafillas, esa pose de intelectual, pues tiene tanta fama, ¿no? Y tiene tanta popularidad y tiene tanta aceptación en los círculos occidentales, porque es la exteriorización del desprecio al sentir, al corazón. La palabra amor, de hecho, no aparece en estos intelectuales, en los políticos mismos. Ves tú a los políticos occidentales hablar del amor, no hablan de él. Las mismas feministas no hablan del amor, desprecian al amor, porque lo relacionan con la debilidad. Entonces todo lo que emana de Occidente, toda la intelectualidad occidental, no es más que un desprecio permanente al amor, al sentir, al corazón, a la sensibilidad. A consecuencia de ello, pues nos vamos a esas plazas de toros a comer avellanas mientras se tortura a animales y estamos completamente insensibilizados, porque lo que importa es el gozo intelectual de esa tortura. Esa es la consecuencia de la intelectualidad occidental. Insensibilizarnos. Bueno, pues desde mi punto de vista esto de lo cual estoy hablando, esa sensibilidad, ese sentir, ese sentimiento, es ese mundo superior al cual accedemos cuando dejamos de limitarnos por esa falsa intelectualidad que condiciona, que limita y que construye personajes grotescos que desprecian al amor y lo relacionan con la debilidad. Probará que esa fe descansaba sobre un mundo más real que el que antes veía, un mundo que ha sido redimido de lo que tú pensabas que se encontraba allí. Los milagros son como gotas de lluvia regeneradora que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Este hambre y esta sed es un símbolo de nuestros deseos. Tenemos deseos, lujuria, gula, ira, envidia. Todo ello no es más que una manera de citar, de mentar, de hablar de esa mentalidad de carencia, de escasez, de aquel que se niega a sí mismo en la verdad. Y por lo tanto desde ahí genera esos deseos a través de los cuales quiere encontrar esa verdad para agregársela desde afuera hacia adentro, es decir, el sentido contrario de la vida, que ya os comentaba anteriormente que el sentido verdadero es de dentro hacia afuera. Desde el ego fabricamos un sentido contrario, somos nada, afuera está todo, y el sentido de la vida lo invertimos, y de esta inversión pues se nos está hablando en este artículo. Invertir, tener una percepción verdadera, es tener una mirada oferente, una mirada que da, que comparte, que da noticia del amor, de la verdad, de la bondad, de la expansión del reino de Dios. Bueno, pues se nos decía que los milagros son como gotas de lluvia que regeneran, que caen del cielo sobre un mundo árido y polvoriento al cual criaturas hambrientas y sedientas vienen a morir. Ahora tienen agua, yo sé de una fuente que nunca se termina, así le dice Jesús a la samaritana.
Ahora el mundo está lleno de verdor y brotan por doquier señales de vida para demostrar que lo que nace jamás puede morir, lo que nace jamás puede morir, pues lo que tiene vida es inmortal, lo que tiene vida es inmortal. Tenéis que nacer de nuevo, se nos dice en los evangelios. Tenéis que nacer a la verdad, tenéis que morir para el mundo, no morir como mártires. Para ser mártires necesitamos que nuestros hermanos y hermanas interpreten el papel de verdugo, y ese deseo no es un deseo amoroso. Hay que morir para el mundo, pero eso es un símbolo, eso es trascender la percepción equivocada de la cual se nos está hablando aquí. Hay que nacer para la verdad. Tenemos que crear la realidad de la cual nos hemos creído separarnos. Crear es reconocerse en la creación, en la expansión del amor. No se trata de imitar a Dios. Dios está en nosotros. Dios está en todas sus creaciones. Por lo tanto, sintonizando con esa verdad se manifiesta y se da noticia formalmente de ella, y además de manera natural, porque eso es verdaderamente lo natural. Las sociedades, las urbes de cemento, pues a veces son como desafíos a Dios, desafíos a la creación de Dios, pero no tienen por qué serlo. Podemos construir una sociedad que dé noticia de la incondicionalidad, de la verdad. Si los hombres y mujeres que la construyen son personas que se aceptan en esa verdad, en esa integridad, pues lógicamente no son hombres y mujeres movidos por deseos, movidos por una mentalidad de carencia, movidos por el miedo. Es completamente posible, porque verdaderamente así seríamos si al venir al mundo como bebés se nos educara en las formas que permiten que lo mejor de nosotros, es decir, lo verdadero en nosotros, se manifieste formalmente. Bueno, pues por el momento lo dejamos aquí. Gracias por vuestra atención, feliz día. Ya como os comentaba, este artículo acompaña a las próximas 10 lecciones que van de la 3.41 a la 3.50. Feliz día, un abrazo y hasta pronto.